El fabricante te vende un cifra en el folleto, te entrega una máquina de ingeniería impecable, y sin embargo, estás pagando un impuesto oculto de hasta un 30% en consumo de combustible solo por la estética. La semana pasada entró al taller un SUV híbrido de última generación. El propietario estaba desesperado. Había comprado un vehículo con la promesa de devorar kilómetros usando apenas una fracción de carburante, pero su ordenador de a bordo marcaba 16 litros por cada 100 kilómetros. Eso es el consumo de un motor de 8 cilindros de la vieja escuela montado en un tanque de 3 toneladas. Lo peor de todo es que el concesionario le dijo que era normal, que el motor tenía que asentarse. Mentira, el motor no tenía que asentarse. El propietario estaba pagando el precio de la moda todoterreno sin haber pisado jamás una pista de tierra. Existe una desconexión total entre lo que los ingenieros diseñan en el laboratorio y lo que los departamentos de marketing te obligan a comprar en el suelo de exhibición. Te venden la fantasía de la aventura, la suspensión elevada, las defensas de acero y los neumáticos reforzados para cruzar el desierto. Pero la realidad física no se puede camuflar con campañas publicitarias. Cuando colocas un neumático de tacos agresivos, diseñado para traccionar en el barro más espeso, sobre el asfalto liso de la autopista, estás creando una resistencia masiva. Es el equivalente mecánico a correr un maratón arrastrando unas botas de plomo. El motor tiene que realizar el doble de esfuerzo para romper la inercia. El turbo trabaja a máxima presión de manera constante y el sistema híbrido, que debería ayudarte a llanear apagando el motor de combustión, se convierte en un simple pasajero de soporte porque el vehículo nunca alcanza la inercia suficiente para rodar por sí solo. Hablemos de números reales, no de estimaciones de catálogo. Un neumático todoterreno de flanco reforzado y compuesto blando incrementa la resistencia a la rodadura en un 25% en comparación con un neumático de turismo convencional para autopista. Si a eso le sumas una vaca de techo de acero, diseñada para soportar tiendas de campaña y herramientas de rescate, destruyes por completo el coeficiente aerodinámico del vehículo. La resistencia del aire aumenta de forma exponencial con la velocidad. A 120 km por hora, esa estructura metálica en el techo actúa como un paracaídas invisible que frena el coche constantemente. Los datos de flujo de aire demuestran que una vaca pesada puede penalizar el consumo en un 15% adicional en trayectos de carretera. Estamos hablando de que, combinando neumáticos inadecuados y accesorios aerodinámicos innecesarios, estás perdiendo casi un tercio de la eficiencia energética del motor iForce Max de 2.4 litros turbocargado. Un propulsor que genera 326 caballos de fuerza y 465 libras-pie de torque, bloqueado por su propia carrocería. ¿Suena familiar? La mayoría de los conductores compran la versión más costosa, la más agresiva, asumiendo que al ser la tope de gama, incluirá los mejores componentes para el día a día. Es un error crítico de concepto. En la industria automotriz actual, las versiones preparadas para el campo sacrifican deliberadamente el confort de marcha y la economía de combustible para obtener capacidades de escalada y ángulos de ataque que el 95% de los compradores jamás va a necesitar. El resultado es una suspensión rígida que transmite cada irregularidad del asfalto a la cabina. Un habitáculo ruidoso debido al zumbido constante de los neumáticos y visitas semanales a la gasolinera que arruinan la experiencia de poseer un vehículo moderno. Aquí está el truco que el asesor de ventas no te va a explicar porque prefiere asegurar una comisión más alta. Si buscas lujo real, aislamiento acústico y la máxima eficiencia que la ingeniería de software puede extraer de un sistema híbrido, el camino correcto no es el acabado de aventura. El camino correcto es el refinamiento urbano. Al eliminar los elementos de fricción artificiales, la física vuelve a trabajar a tu favor. Un vehículo equipado con llantas de aleación ligera y neumáticos para todas las estaciones con baja resistencia a la rodadura permite que el software de gestión de energía funcione exactamente como los ingenieros del sistema híbrido planificaron en su mesa de diseño. Cuando el rozamiento disminuye, el ordenador central detecta que se requiere menos torque para mantener la velocidad de crucero. En ese instante, la computadora corta la inyección de combustible del motor de 4 cilindros y transfiere la carga de trabajo por completo al motor eléctrico integrado en la transmisión. Así es como se consiguen los promedios reales de 10 litros por cada 100 kilómetros en entornos combinados. No hay magia negra en esto.
es simple gestión de masas y fuerzas opuestas. El motor no cambia, lo que cambia es la carga parásita que le obligas a arrastrar. Pero el problema no termina en la superficie del neumático. Hay un componente de software que los talleres oficiales ignoran por completo durante las primeras revisiones y que causa pánico innecesario en los propietarios de coches nuevos. Cuando te entregan un vehículo con 0 kilómetros, los valores de consumo que muestra la pantalla del cuadro de instrumentos son astronómicos. He visto pantallas marcando 80 litros por cada 100 kilómetros. Muchos clientes regresan al concesionario creyendo que su unidad tiene un defecto de fábrica en la inyección. La explicación es puramente informática. La unidad de control del motor, que gestiona el sistema híbrido, es un sistema de aprendizaje activo. No viene programada con un mapa estático. Necesita recopilar datos de conducción reales. Imagina este sistema informático como un músculo que se acostumbra a los hábitos de su dueño. Durante los primeros 500 kilómetros, la computadora central está en modo de calibración cruda. Está midiendo la presión del pie sobre el acelerador, los ciclos de carga de la batería de alto voltaje, la temperatura del refrigerante y la respuesta del turbocompresor bajo diferentes condiciones de carga. Durante este periodo de aprendizaje, los algoritmos de predicción de consumo no tienen una base de datos sólida, por lo que realizan cálculos basados en picos de aceleración cortos, lo que distorsiona por completo la media matemática en la pantalla. La estabilización real de las cifras de consumo no se produce de la noche a la mañana. Los datos técnicos de campo demuestran que un sistema híbrido moderno requiere entre 1000 y 3000 kilómetros de rodaje continuo para que los mapas de inyección y las transiciones del motor eléctrico se sincronicen a la perfección con el estilo de conducción del propietario. Hasta que no se supera ese umbral de kilometraje, cualquier medición que hagas carece de validez científica. Es un proceso de maduración del software. Una vez que la unidad de control procesa suficientes ciclos de conducción urbana y de autopista, empieza a aplicar estrategias de ahorro de combustible mucho más agresivas, como el desacoplamiento temprano del motor térmico o la regeneración de energía optimizada mediante la frenada magnética. Este factor de aprendizaje del coche se complementa con otra característica física que suele pasar desapercibida, pero que define si tu viaje diario se siente como viajar en primera clase o dentro de una caja de resonancia metálica. El aislamiento acústico. Los vehículos convencionales utilizan vidrios estándar que permiten la filtración de las frecuencias altas generadas por el viento al chocar contra los espejos retrovisores. Sin embargo, las versiones enfocadas en el refinamiento total incorporan cristales acústicos laminados tanto en el parabrisas delantero como en las ventanas laterales del conductor y el pasajero. Este tipo de vidrio contiene una capa interna de polivinilo butiral específicamente diseñada para absorber las vibraciones del aire, reduciendo el ruido de la cabina en hasta 6 decibelios en comparación con las variantes de campo. Es una diferencia que tu oído percibe inmediatamente como una atmósfera de calma absoluta, permitiendo que los sistemas de sonido de alta fidelidad rindan al máximo nivel sin competir con el ruido exterior. Pero eso no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes que los concesionarios no quieren que sepas. Ahora, aquí está el segundo ajuste, uno del que nadie te habla en la sala de entrega del concesionario porque requiere ensuciarse las manos y mirar debajo del vehículo. Vamos a desmontar el mito del mantenimiento cero en los sistemas de tracción integral inteligente. Los vehículos de gama alta actuales, especialmente los que gestionan más de 400 libras-pie de torque combinado, utilizan un sistema de tracción a las 4 ruedas permanente con un diferencial central de deslizamiento limitado de tipo Torsen, o bien embragues multiplaca de acoplamiento magnético. El manual de usuario te dirá, con total ligereza, que el fluido de estos componentes es de por vida. En el taller tenemos una regla de oro. De por vida significa que dura exactamente lo que dura la garantía y ni 1 kilómetro más. La semana pasada atendimos un SUV híbrido de lujo que apenas cruzaba la barrera de los 40.000 kilómetros. El propietario notaba una sutil vibración, un pequeño salto casi imperceptible al realizar giros cerrados a baja velocidad, como al aparcar en un sótano. El diagnóstico del servicio oficial era catastrófico. Sustitución completa de la caja de transferencia por un valor que superaba los $4.000. Cuando subimos el coche al elevador y extrajimos una muestra del fluido del diferencial, la realidad saltó a la vista.
El aceite, que originalmente debía ser translúcido y de una viscosidad específica de 75 woblo, era una pasta negra y espesa con un fuerte olor a quemado. El sistema de tracción total permanente está constantemente acoplando y desacoplando fuerza entre los ejes delantero y trasero para optimizar la estabilidad en milisegundos. Esta fricción continua genera picos de temperatura interna que degradan las cadenas de polímeros del lubricante mucho antes de lo que el fabricante admite. La solución ROAL no requiere cambiar la transmisión, sino realizar un ajuste de fluidos preventivo. Nos tomó exactamente 45 minutos drenar el lubricante degradado y sustituirlo por un aceite sintético de alto rendimiento con aditivos modificadores de fricción modificados para resistir el cizallamiento. El costo del material, $35. Tras una breve prueba de carretera para que el nuevo fluido penetrara en los discos de embrague, la vibración desapareció por completo y la fluidez en las maniobras retornó a los niveles de fábrica. Los datos técnicos de laboratorio demuestran que realizar este cambio de fluido cada 50.000 kilómetros reduce el desgaste metálico interno en un 85% y disminuye la resistencia por arrastre viscoso en la transmisión, lo que te devuelve hasta un 2% de eficiencia térmica que de otro modo se perdería en forma de calor residual bajo el chasis. Pasemos al tercer ajuste. Un secreto enterrado profundamente en los menús de configuración de la pantalla central que la mayoría de los usuarios ignora porque asume que el coche lo gestiona todo de forma automática. Nos referimos a la recalibración del software de gestión de energía auxiliar y el modo de retención de carga. Los vehículos híbridos modernos que equipan asientos ventilados, calefacción en la segunda fila, volantes térmicos y sistemas de sonido de 12 o 14 altavoces con amplificadores independientes de alta potencia generan una demanda eléctrica masiva sobre la red de baja tensión de 12 voltios. Aquí es donde se produce una trampa de software muy común. Hace 15 días, un cliente habitual nos trajo su vehículo quejándose de que el motor de combustión interna se encendía de forma errática cuando estaba detenido en los semáforos, arruinando por completo el ahorro de combustible en ciudad. El concesionario insistía en que el sistema funcionaba bajo los parámetros correctos. Al conectar el osciloscopio y el equipo de diagnóstico a la línea de datos del vehículo, descubrimos que el alternador inversor inteligente estaba trabajando al 92% de su capacidad de forma continua. El motivo era simple. El propietario tenía activadas por defecto las funciones de confort máximo en el perfil de usuario, lo que obligaba al sistema a mantener un flujo de corriente constante hacia los accesorios, incluso cuando los asientos ya habían alcanzado la temperatura óptima. Cuando el sistema informático detecta que la batería auxiliar de 12 voltios cae por debajo del 11.8% de carga, debido a este consumo parásito, se ve obligado a encender el motor de gasolina exclusivamente para generar electricidad a través del motor generador principal, anulando el modo puramente eléctrico. El ajuste manual toma menos de 3 minutos. Entrando en la configuración avanzada del sistema multimedia, configuramos el temporizador de apagado automático de los sistemas de confort térmico y redujimos el umbral de respuesta del inversor. Al limitar la retroalimentación innecesaria de estos accesorios, la batería de alta tensión dejó de drenarse en parado. Los datos de telemetría confirmaron que el motor de gasolina redujo sus ciclos de encendido parásito en un 40% durante la conducción urbana densa, lo que se traduce directamente en un ahorro inmediato de casi 1 litro de combustible cada 100 kilómetros en trayectos cortos. Una solución de costo cero realizada desde el propio asiento del conductor. Finalmente, analicemos el cuarto ajuste silencioso, uno que afecta directamente a la seguridad activa y a la longevidad de tus neumáticos, pero que los centros de servicio convencionales omiten porque requiere un equipo de precisión calibrado al milímetro, la compensación de geometría de suspensión para vehículos con distribución de peso variable. Los modelos de plataforma híbrida pesada ubican el paquete de baterías de hidruro metálico de níquel o de iones de litio justo debajo de la zona de carga trasera o bajo los asientos de los pasajeros de la segunda fila. Esto cambia radicalmente el centro de gravedad y la transferencia de masas respecto a las versiones de combustión pura. Un cliente te nos visitó tras haber gastado un juego de neumáticos traseros en apenas 15.000 kilómetros.
El caucho mostraba un desgaste severo y asimétrico en la banda interna, un fenómeno conocido en el taller como desgaste en diente de sierra. El propietario había acudido a un centro de neumáticos rápido, donde le realizaron una alineación estándar utilizando los valores genéricos del catálogo base de la plataforma del coche. Ese fue el error. Cuando tienes una masa estática adicional de casi 200 kilogramos, concentrada de forma permanente en el eje trasero, la suspensión multibrazo tiende a sufrir una deflexión geométrica natural hacia el ángulo de caída negativa cuando el vehículo se desplaza a velocidades de autopista. El ajuste técnico correcto exige realizar una alineación dinámica compensada. Esto significa que el mecánico debe cargar virtual o físicamente el equivalente al peso operativo del sistema híbrido y corregir la convergencia y la caída trasera un 0.15% por encima de las especificaciones de fábrica para contrarrestar la deformación que ocurre bajo carga, por inercia. Nos tomó 1 hora de trabajo de alta precisión en nuestro banco de alineación láser 3D. El costo de una alineación especializada de este tipo ronda los $120, pero el beneficio económico es incontestable. Detiene de inmediato la destrucción prematura del compuesto de caucho, dobla la vida útil de tus neumáticos de perfil ancho y elimina el arrastre lateral invisible, mejorando la estabilidad lineal en un 30% y reduciendo el esfuerzo del motor para mantener la trayectoria recta. La ingeniería automotriz actual es maravillosa, pero está diseñada bajo estándares generales que buscan complacer al promedio estadístico de los conductores globales en las pruebas de homologación. Cuando comprendes los puntos débiles donde el software de fábrica y la mecánica del mundo real entran en conflicto, adquieres la capacidad de optimizar el rendimiento de tu vehículo, sin depender de las costosas soluciones empaquetadas que te intentan vender en las recepciones de los talleres oficiales. Cada pequeño ajuste de fricción, cada actualización de tus hábitos de configuración y cada mantenimiento preventivo ejecutado a tiempo en los componentes críticos de la transmisión se acumulan para transformar un coche genérico en una máquina de eficiencia optimizada a largo plazo. Pero todavía queda un área crítica por explorar, un ajuste oculto en el sistema de frenado regenerativo que puede cambiar por completo la durabilidad de tus componentes de fricción mecánica. Llegados a este punto, hemos desmontado las verdades a medias que envuelven a los vehículos de última generación y hemos puesto sobre la mesa datos fríos, físicos e incontestables. Hemos visto cómo la elección del calzado de tu coche y los accesorios estéticos pueden destruir hasta un 30% de la eficiencia energética de un motor térmico avanzado, transformando una obra de arte de la ingeniería de software en un devorador de carburante debido a la carga parásita del rozamiento y la resistencia aerodinámica. Hemos aprendido que la informática a bordo no es infalible desde el primer kilómetro. Requiere un periodo de maduración y aprendizaje de hasta 3.000 kilómetros para sincronizarse con tu estilo de vida y empezar a aplicar estrategias reales de ahorro de combustible. También destapamos el mito del mantenimiento inexistente en las transmisiones integrales, demostrando que un ajuste de fluidos de $35 a los 50.000 kilómetros salva componentes de $4.000, y cómo una simple configuración de 3 minutos en la pantalla multimedia evita que el motor de gasolina se encienda innecesariamente para alimentar accesorios de confort. Por último, calibramos la geometría de la suspensión a asimilar las masas de las baterías de alta tensión, protegiendo tus neumáticos del desgaste asimétrico. Ahora, para cerrar este círculo de optimización, debemos abordar el último bastión del mantenimiento incomprendido en los vehículos híbridos: la gestión del sistema de frenado regenerativo y su impacto directo en los componentes de fricción mecánica. La gran mayoría de los conductores que migran de un vehículo de combustión tradicional a uno electrificado cometen un error sistemático en su hábito de deceleración. Conducen bajo el esquema de la frenada tardía y regresiva, es decir, mantienen la velocidad hasta estar cerca del obstáculo o del semáforo y luego ejercen una presión firme y corta sobre el pedal de freno. En un coche convencional, esto solo significa un desgaste predecible de las pastillas. En un híbrido, es un desperdicio absoluto de energía y una fuente de averías prematuras por falta de uso. Cuando pisas el pedal de freno de manera brusca, el ordenador central del vehículo determina que necesitas una detención de emergencia.
En ese microsegundo, el software puentea el sistema de regeneración por resistencia magnética del motor eléctrico y activa directamente las pinzas de freno hidráulicas sobre los discos de acero. Toda esa energía cinética que podría haber regresado a la batería de tracción en forma de kilovatios limpios se disipa instantáneamente en la atmósfera en forma de calor abrasador. Estás tirando dinero por el tubo de escape y desgastando componentes mecánicos que, bajo una conducción técnica, deberían durar más de 100.000 kilómetros sin necesidad de sustitución. El verdadero consejo de mantenimiento preventivo aquí no se compra en una tienda de recambios, ni requiere herramientas especiales. Se ejecuta modificando la interacción entre tu cerebro y tu pie derecho a través de la anticipación de la frenada lineal y progresiva. El secreto de los conductores que logran autonomías récord y pastillas de freno que parecen eternas radica en aprovechar la primera mitad del recorrido del pedal de freno. En los primeros centímetros de presión, las pinzas hidráulicas ni siquiera tocan el disco. Todo el esfuerzo de deceleración lo realiza el motor generador eléctrico, que invierte su polaridad para oponerse al avance del vehículo, capturando el flujo de inercia y recargando las celdas de la batería de forma masiva. Aprender a leer el tráfico a 300 metros de distancia te permite levantar el acelerador con anticipación y aplicar una presión suave, constante y prolongada en el freno. Esto no solo maximiza la tasa de regeneración de energía, devolviendo hasta un 80% de la fuerza de frenado a la batería para su uso posterior en aceleraciones urbanas, sino que además mantiene los discos de freno libres de estrés térmico excesivo. Sin embargo, este hábito introduce un efecto secundario que los concesionarios jamás te advierten porque prefieren esperar a que vengas a pagar una factura correctiva: la oxidación por desuso de la superficie de fricción al utilizar de manera tan eficiente la frenada magnética. Las pastillas de freno apenas tocan los discos durante meses. En climas húmedos o zonas costeras, la humedad ambiental genera una capa muy fina de óxido de hierro sobre la superficie del acero del disco en cuestión de días. Si esta capa no se elimina de forma controlada, comienza a actuar como una lija abrasiva sobre el material de fricción de la pastilla, creando canales, imperfecciones de superficie y, eventualmente, ruidos molestos o pérdida de eficacia en frenadas de emergencia real. Para evitar esto, el hábito técnico definitivo es realizar una maniobra de limpieza mecánica una vez por semana. Busca un tramo de carretera despejado, seguro y sin tráfico detrás de ti. Circula a unos 60 km por hora. Coloca la transmisión en punto muerto o neutro, lo que desconecta temporalmente la regeneración eléctrica del sistema híbrido, y realiza una frenada firme y decidida hasta detener el vehículo por completo. Al hacer esto en modo neutro, obligas al sistema hidráulico puro a entrar en acción con toda su presión, limpiando por completo la cara del disco de cualquier acumulación de óxido o suciedad, asentando las pastillas y manteniendo los pistones de las pinzas perfectamente lubricados y con un recorrido libre. Es una operación de 10 segundos que no cuesta un solo céntimo y que garantiza que tu sistema de frenos responda con el 100% de su capacidad teórica cuando tu vida dependa de ello. Poseer un vehículo moderno no debe ser una relación de sumisión financiera hacia el taller oficial ni un ejercicio de adivinación constante ante las cifras que arroja el ordenador de a bordo. La industria automotriz actual construye máquinas extraordinariamente complejas, pero estas máquinas siguen estando sujetas a las leyes inmutables de la física, la termodinámica y el desgaste de materiales. Cuando decides cruzar la línea que separa al simple usuario del propietario, consciente y educado, dejas de ser una víctima de las estrategias de obsolescencia calculada de los departamentos de servicio. No necesitas ser un ingeniero aeroespacial para mantener tu coche en perfectas condiciones de funcionamiento, ni para extraer de él cada caballo de fuerza y cada gota de eficiencia que pagaste al comprarlo. Lo único que necesitas es entender el porqué de cada síntoma, la lógica detrás de cada fluido y el impacto real de cada configuración en el ecosistema mecánico de tu vehículo. El manual de taller puede tener 1000 páginas de tecnicismos, pero la práctica del día a día nos demuestra que la inmensa mayoría de los fallos catastróficos que arruinan presupuestos familiares comienzan con un pequeño ajuste ignorado o un hábito de conducción erróneo mantenido en el tiempo. Al final del día, el concesionario te venderá el coche, te ofrecerá planes de mantenimiento preestablecidos y te cambiará piezas enteras cuando una pequeña junta de goma falle.
porque su modelo de negocio se basa en la sustitución sistemática, no en la preservación ni en el diagnóstico analítico. Tu mejor herramienta de diagnóstico no es el escáner de diagnóstico de $5,000 que tenemos en el taller, ni la base de datos de calibración del fabricante. Tu mejor herramienta es tu propio conocimiento, tu capacidad para observar los cambios en el comportamiento de la máquina, para cuestionar las verdades